Bueno, muy buenas noches, estimados colegas. Bienvenidos al webinar Calidad del Aire Interior en tiempos COVID-19. En esta oportunidad tenemos como conferencista al ingeniero mecánico Ernesto Quirós, a quien recibo con un cordial saludo y agradecimiento en nombre de nuestro presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, ingeniero José Carlos Armazol. Bueno, creemos que es de vital importancia este tema, puesto que los espacios destinados al desarrollo de actividades por las personas que las ocupan están expuestas a fuentes de contaminantes, sean físicos, químicos y biológicos, tanto de las propias personas como de los propios materiales de construcción o de las actividades que se realicen en su interior, incluso también de las fuentes contaminantes presentes en el exterior. Por ello consideramos muy importante garantizar el bienestar y el confort de los usuarios de los edificios en general. Este webinar, Calidad del Aire Interior en tiempos COVID-19, será realizado por el ingeniero Ernesto Quirós, quien forma parte del grupo SAEG desde su fundación en Costa Rica en el año 98. Durante este tiempo, el ingeniero Ernesto apoyó en todo el departamento comercial al desarrollo de marcas y a la capacitación técnica de nuestra fuerza de ventas a nivel de la región. En su reciente rol en Costa Rica, Ernesto trabajó arduamente en el desarrollo de las relaciones con los diseñadores y consultores locales, enfocándose en proveerles el conocimiento, las herramientas y los productos necesarios para sus proyectos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la rama de ingeniería mecánica. Asimismo, también cuenta con experiencia y conocimiento técnico, tanto en el diseño como en ventas en las áreas en sistemas de supresión de incendio, sistemas de aire acondicionado, sistemas de generación de agua caliente, control de humedad, ventilación, entre otras ramas. Y siempre ha manifestado que hacer de la ingeniería es algo que se disfruta, al igual que compartir el conocimiento. Actualmente el ingeniero Ernesto Quirós se desarrolla como gerente regional de productos dentro de la organización corporativa SAEG. Le dejamos al ingeniero Ernesto Quirós para su exposición. Muchas gracias y bienvenido, ingeniero Ernesto Quirós. Gracias, muchísimas gracias, ingeniero Ricardo. Bueno, gracias a todos ustedes por estar hoy por acá acompañándonos. ¿Me confirman? ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero. Sí, bien se le escucha, ingeniero. Se escucha muy excelente. Gracias. Bien, vamos gracias por la introducción. Vamos a arrancar agradeciéndoles que utilicemos los canales adecuados para las consultas. Como estamos contratiempo, vamos a avanzar en la presentación y cualquier cosa vía chat, ahí vamos a poder estar generando las consultas. El tema es muy interesante porque pues, nos está afectando hoy en día. Definitivamente nos está cambiando la forma de ver y de programar lo que va a ser más adelante nuestros diseños, nuestros cálculos, a la hora de hacer diseños en sistemas de aire acondicionado y ventilación. Lo que vamos a procurar es, durante esta presentación, vamos a ver rápidamente qué son los microorganismos y cómo hemos aprendido a vivir con ellos. Vamos a ver las estrategias que tenemos para mantener un ambiente limpio y vamos a hablar de los 4 pilares que conforman, creemos, la base de la calidad de aire. Rápidamente, un microorganismo es un ser vivo que solo puede visualizarse con el microscopio. ¿Por qué? Porque tiene un tamaño. Si tengo un tamaño, tengo una característica. Y lo que vamos a basar toda esta presentación es tratar de controlar los microorganismos en función de sus características. También otra característica es que todos los microorganismos poseen un ADN o un ARN. Esta es una característica biológica de ellos y puede ser también usado en contra de la existencia de los mismos. La mayoría de los microorganismos son unicelulares. Como son unicelulares, tienen una capa de lípidos que los protege, una capa de grasa. Esa capa de grasa es realmente delicada, pero suficiente para que ellos puedan existir. Y si podemos tratarla, podemos combatirlos. Buenos o malos, conocemos los malos definitivamente, virus, hongos, bacterias, pero resulta que también hay buenos. La flora intestinal tiene microorganismos que nos ayudan a existir.
a transformar ese bolo alimenticio en energía. Los Rizobacterium en la agricultura nos colabora montones, generando, digamos que transformando el nitrógeno para algo más productivo para la misma planta. Acidophilus nos ayuda con la parte de los lácteos, por ejemplo. Recordemos que la cerveza requiere de un proceso donde hay presencia de bacterias también. La flora normal son microbios que nos ayudan a controlar todo lo que son patógenos en el ser humano, el ser vivo inclusive. Entonces no todos son malos. Hemos aprendido a vivir con los malos. ¿Cómo? Usamos antimicóticos, antibióticos, antivirales que nos ayudan a coexistir. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos algo que nos ayude a prevenirnos de ellos? Bueno, nos defendemos antes de que nos afecten. Nos defendemos como, bueno, ya ustedes saben la historia, nos vestimos como casi que astronautas, nos protegemos con protectores de cara o protectores de boca para evitar contaminar y que nos contaminen en el caso específico del COVID. Nos mandan a limpiar los pisos, a limpiar los muebles, todo alrededor, mientras sale una vacuna que nos proteja de previo a la infección. Y es por eso que pensamos que un ambiente sucio es lo que vemos en la imagen. Pensamos en que el ambiente sucio es, digamos, que paredes, que muebles, y no nos damos cuenta que esto sí es un ambiente sucio, pero no es lo que más debería preocuparnos. Porque resulta que nosotros llegamos a respirar más de 8,000 litros de aire dentro de edificios. Y el aire dentro de edificios puede llegar a estar hasta 10 veces más contaminado que el aire exterior. Es ahí donde deberíamos mejor procurar un ambiente limpio, pero es el ambiente que respiramos. Podemos estar en un ambiente con paredes sucias, con mesas sucias, con sillas sucias, que si no toco nada, no me estoy contaminando, pero no puedo dejar de respirar. Si dejo de respirar, me muero, y entonces tengo que ver cómo hago para proteger mi ambiente alrededor, que no solo son las partes sólidas. Entonces, es esto donde realmente tenemos, es a esto lo que realmente tenemos que tenerle especial atención. Estrategias para mantener un ambiente limpio, yo lo veo como si fuera una mesa. Una mesa y le vamos a poner patas. Entre más patas, más tranquilo tengo que estar porque menos posibilidad hay de que se me caiga la mesa. ¿Correcto? En este caso vamos a utilizar métodos físicos para tratar de atacar o de filtrar o de eliminar del ambiente esa partícula indeseable, ese microorganismo. Si lo vemos desde esta forma, yo les hablé de que una característica era que el microorganismo tenía un tamaño. Y si tengo un tamaño, puedo ponerle una barrera física que impida la entrada al espacio. ¿Dónde estoy? Puedo utilizar un método biológico. Un método biológico se convierte en que de forma biológica pueda yo evitar que esa familia de microorganismos exista o crezca. Puedo usar métodos químicos simplemente para eliminar. ¿Qué es lo que nos mandan? Nos mandan a lavarnos las manos con jabón, bastante espuma. Nos mandan a usar alcohol, porque era exactamente eso que les decía, de que tienen una capa de grasa que es muy fácil de eliminar. Y es eso exactamente lo que estamos procurando con los métodos químicos. Y no podemos dejar de lado algo que hemos trabajado durante muchos años que se llama la renovación de aire. Bien, de hecho vamos a empezar a hablar de esos 4 pilares o de esas 4 patas de la mesa al revés, empezando desde la renovación de aire. Para la renovación de aire
ASRAE, que ya la conocemos, que es la Sociedad Americana de Ingenieros, Calefacción y Aire Acondicionado, Refrigeración y Aire Acondicionado, nos hace una serie de recomendaciones y nos dice que siguen estando válidas, inclusive con la presencia del COVID-19. El ASRAE 621 nos define los estándares mínimos para una adecuada circulación de aire en espacios internos. Y esta considera, si ustedes la han trabajado, estoy seguro que la han trabajado, ustedes se pueden dar cuenta que ella considera diferentes tipos de espacio, diferentes formas de distribución de aire en el espacio y sobre todo invita a analizarlo por tipo de recinto, obviamente siguiendo la cantidad de personas, aunque el objetivo final va a ser mantener cierta cantidad de partes por millón, llamémoslo así, una contaminación que no exceda cierto límite, esa cantidad de renovación nos va a garantizar que vamos a estar en los niveles adecuados para estar en ese espacio. El 62.1, entonces, lo que nos plantea es usar unas tablas que ellos ya tienen, que son un resultado de unas ecuaciones bastante complicadas. Esas ecuaciones las resumimos básicamente en que, por ejemplo, si estamos en una escuela o en una universidad, se deben sufrir cierta cantidad de CFM por persona, si estamos sentados, si estamos caminando, si estamos haciendo ejercicio, todo eso es parte del 62.1 que ustedes ya conocen. Específicamente hablando sobre la posición de ASRAE con respecto a los aerosoles infecciosos, este año, en abril de este año, ellos insistieron en que debemos continuar con el 62.1, 62.2, que es la versión residencial, y el 170. Aquí ellos agregan que por favor tomen en cuenta el 170. El 170, recuerden que se trata de los conceptos de presurización en cuartos de cuidados. Llamémosle cuidados intensivos o de recuperación, donde si estamos en presencia de que la persona tiene algún contaminante, como es el caso COVID, como es el caso de tuberculosis, no podemos tener un cuarto con presión positiva. Tiene que ser un cuarto con presión negativa. En el caso de que tengamos un caso donde la persona, por ejemplo, tiene algún tipo de inmunodeficiencia, entonces esa persona no puede estar recibiendo en presión negativa ese cuarto porque se puede meter por las puertas, las infiltraciones van a entrar al cuarto con cualquier cosa. Y en ese caso tenemos que usar más bien presión positiva. Es por eso que todo esto lo menciona la 170. Y menciona algo muy interesante que es donde quiero basarme para seguir hablando del resto de oportunidades que tenemos. Utilizar las estrategias para la limpieza y purificación del aire. Recomienda utilizar las estrategias para la limpieza y purificación del aire. Y es justamente las otras tres patas de la mesa que le mencionábamos. Aquí nada más un ejemplo donde, por ejemplo, para el caso de un paciente con COVID-19, tenemos que garantizar que el aire solo va a entrar al cuarto, que no va a salir del cuarto. Y si va a salir del cuarto, tiene que salir filtrado. A veces, bueno, sabemos que mandan a los pacientes a las casas a que se recuperen porque tal vez no son graves, a que se recuperen en la casa. Y como gran creatividad los mandamos al cuarto del frente de la casa para que se distraiga, vea pasar los carros. Y no nos damos cuenta que estamos enfermando al resto de la familia. Porque es justamente por ahí donde pega el viento y donde vamos o sea, el viento le va a entrar al cuarto, presuriza el cuarto y toda la contaminación sale para dentro de la casa. Hay que buscar un cuarto donde más bien sea la salida del aire, tenerla por ahí. Inclusive poner un ventilador para sacar el aire y crear el negativo, aunque responsablemente deberíamos de filtrarlo antes de sacarlo. El otro método, el primero de los métodos que mencionamos fueron los métodos físicos, porque ahí conversamos sobre un tamaño.
Las partículas tienen un tamaño, como pueden ver, están los virus, bacterias, están las esporas, y aquí, adrede, está una gota, una gotícula o una microgota de un estornudo. Esta comparación se hace justamente pensando en que la gente está muy preocupada y nos han llamado a decirnos, pero es que necesito que sea EPA, aún más, ULPA, por favor, el filtro. ¿Por qué? No, es que yo veo que los virus están por debajo del 0.3 micrómetros, que es lo que me garantiza los filtros EPA. Y no están equivocados con el comentario. Si vemos aquí está 0.1, la siguiente raya es 0.2 y 0.3. Esta raya equivale al 0.3, está justamente por encima de todos los virus, de todos los tamaños de los virus. Y entonces uno dice, bueno, entonces el filtro EPA no me sirve. Y es 99.99. Bueno, lo que sucede es que recuerden que esos tamaños de partículas están realmente a nivel experimental, a nivel de laboratorio. Las partículas no viajan, pero los microbios no viajan solos. Viajan en una gota. Necesitan un medio de transporte. Y esas gotas pueden ser las gotas del estornudo, pueden ser las esporas, pueden ser polvo, partículas de polvo, estornudaron y ahí se quedaron y viajaron. Y todo eso es atrapado hasta por filtros de 95% de eficiencia, como lo vamos a ver. Es por eso que los doctores andan tranquilos cuando se ponen esas tapabocas de KN95. ¿Por qué? Porque garantiza que voy a atrapar la partícula con todo su entorno. Y entonces les decimos, no, señores, no se preocupen, ustedes no necesitan más ni pueden meter un ULPA porque los equipos de aire acondicionado no permiten ese tipo de filtros. Ustedes están seguros con una filtración EPA 95, llamémoslo así, o KN 95, o 95% de eficiencia contra partículas de 0.3 micrones, de acuerdo a lo que dice ASRAE, ¿sí? Vamos pero aún así, eso no quiere decir que sus equipos están preparados para soportar ese nivel de filtración, que es lo que vamos a ver justamente ahorita. Importante recordar que el estándar 52.2 de ASRAE, bueno, ahora hablamos del 52.2, el 52.1 era el que existía antes, el 2019, el 52.2 digamos, desplaza al 52.1 porque el 52.1 hacía referencia a un punto crítico, entiéndase, a 0.3 micrones, y entonces decían que todos los filtros los referenciaban al 0.3 micrones. Por ejemplo, yo quería filtrar polvo, porque tengo a la par de mi oficina, tengo una compañía de cemento. Entonces, ese cemento tiene un tamaño de 2 micrones. Y me decían, tiene que poner un filtro de 30% de eficiencia contra 0.3 micrones. Y yo, 30% no es nada, es muy bajito. ¿Por qué me va a poner algo de 30%? Ah, no, pero eso le sirve. ¿Pero por qué me sirve? Ah, porque eso es para 0.3 micrones. ¿Y eso qué me da? O sea, yo necesito que me filtre mucho más. Entonces, ¿qué hace ASRAE? Dice, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer rangos de diferencia. El filtro de digamos, de 95% de eficiencia para partículas de 30 micrones, de 2 micrones, perfectamente puede funcionar para tamaños más arriba con mayor eficiencia y hacia abajo con menor eficiencia. Ponemos el ejemplo. Vean, y específicamente con esto, si decimos el de 80% de eficiencia contra partículas entre 1 y 3 micrones, es 35% de eficiencia contra partículas de 0.3. O sea, estamos diciendo que a mí perfectamente me puede servir un MERV 12 cuando
Si me hubieran hablado de que era una eficiencia de 35, yo le digo, no me sirve. Inclusive, el ASRA va más lejos y les hacen una lista, nos hacen una lista y nos dicen, señores, para estornudos, específicamente hablando, para estornudos, el de 95% funciona sin problema. Y es por eso, ¿sí?, que la gente puede estar tranquila con filtros a este nivel. No es necesario que yo vaya a hablar del 99.99% de eficiencia, como anda gente buscando esa característica. Claro que no podemos dejar de hablar que existen los ULPA, que el MER ya llega inclusive a MER 20, donde podemos tratar partículas hasta de 0.1 micrón. Pero esto es, insisto, a nivel de laboratorio. Aplicaciones prácticas, esto no va. Existen equipos para filtración a ese nivel que hablábamos, EPA y ULPA, que están hechos para laboratorios y salas quirúrgicas. También están los equipos, como les mencionaba, para crear presión negativa, que como podemos ver acá, esto es un equipo donde tenemos al paciente, tenemos una extracción con un tipo de filtro y el aire sale por ductos y lo tiramos filtrado al ambiente. Este equipo que se ve acá es básicamente. Este equipo trae un EPA interno, succiona el aire por abajo, lo descarga por arriba hacia un ducto, o puede ser al mismo espacio si lo quieren recircular, pero se tira hacia un ducto y del ducto hacia una ventana, donde ustedes lo quieran poner. Existen también sistemas recirculantes de filtros y este es muy práctico porque es portátil, pero existen otros que ya están fijados al edificio, o fijos al edificio, donde extraemos y pasamos por un equipo de filtración, un scrubber, que nos permite sacar y filtrar todo el aire que va hacia afuera. Luego pasamos entonces a los métodos biológicos. El método biológico, un método biológico es la luz ultravioleta. En alguna medida a veces causa un desencanto cuando les menciono la luz ultravioleta, porque les digo, lo primero que les digo, la luz ultravioleta no mata virus, no mata bacterias, no mata microorganismos. Es mentira. El que le diga que eso mata es mentira. ¿Qué es lo que hace? La luz ultravioleta modifica el ADN. El ARN del microbio se modifica y de esa forma modifica también su memoria genética. Entonces, realmente los virus, las bacterias no se mueren con la luz ultravioleta, sino que no se pueden reproducir. La gente le dice se inactiva. Bueno, se inactiva, puede ser, pero realmente no se puede reproducir. Si no se puede reproducir, se van a morir por su tiempo de vida de célula, por su tiempo de vida de microorganismo, lo normal. Pero como no se puede reproducir, no va a causar ese daño. Es bien importante tener eso claro, porque muchas veces llegan y nos han llegado inclusive fabricantes a hablarnos en temas a este tema, y uno les dice que es bueno utilizar realmente las expresiones correctas. Bueno, la luz ultravioleta está fuera del espectro visible y tiene tres principales divisiones, la A, la B y la C. La que vamos a usar es la C. La C es la que es realmente germicida. La A es la que nos broncea, la B es la que nos provoca cáncer de piel y la C es la que realmente va a funcionar como germicida. Hay quienes dicen que la luz ultravioleta no sirve para la desinfección del aire al vuelo y que solo trabaja en superficies. Vean, esa aseveración es completamente falsa. Esta imagen la puse exclusivamente para desmentir esa parte que yo estuve en presencia de un fabricante que nos hablaba de luz ultravioleta. Y no es cierto.
Ellos dicen que la luz ultravioleta se pasa sobre superficies y que se garantiza, pero nada más. No, el ASRAE menciona que se puede eliminar al vuelo, lo que decimos al vuelo, en el paso del aire. Y de hecho tiene un capítulo específico, el 185.1 específicamente habla de cómo matar al vuelo la luz ultravioleta hasta con más del 90% de eficiencia, que implica una gran iluminación, claro, pero sí se puede. Así que en aras de decir la verdad, todos los métodos tienen sus características, sus ventajas, desventajas, y la luz ultravioleta lo va a hacer, lo va a funcionar. Es un método pasivo, al igual que los filtros, porque yo tengo que ir, tomar el virus, bacteria, el microorganismo y hacerlo pasar por la luz ultravioleta, porque no podemos ponerlo en presencia de las personas porque causa ceguera. Pero teniendo presente de que tiene esas desventajas, el sistema va a funcionar. Eso es importante. Se genera utilizando un cátodo y un ánodo el choque de las partículas nos va a generar la luz ultravioleta saliendo de la lámpara. Es importante que esa lámpara tiene vapor de mercurio adentro, eso se gasta. La luz ultravioleta, el día que se las quieran vender, le van a decir que duran 3, 4 años. Una vez que se la vendieron, les van a decir que duran 1 o 2 años. La verdad es que duran de 1 a 2 años. Es un asunto de que ustedes tienen que contemplar eso como un gasto, como algo que periódicamente van a tener que estar cambiando, dependiendo de su uso. Esta imagen es bien importante porque nos permite entender cuando nos dicen, pongámosle luz ultravioleta a sus unidades manejadoras, a sus equipos de aire acondicionado. Y inclusive hubo una clínica que me dijo, no, yo no ocupo ningún otro sistema porque yo ya tengo luz ultravioleta. Y quise explicarle que existe una diferencia entre lo que ellos tienen y lo que ellos quisieran tener. Y me refiero específicamente a que ellos tienen instalado control desde hace algún tiempo, porque tienen una lámpara o 2 lámparas en las manejadoras más grandes, poniéndole cierta cantidad de microwatts por centímetro cuadrado, que es suficiente para irradiar el serpentín, mantener limpia la bandeja y el serpentín bien limpio sin problema. ¿Por qué? Porque el serpentín no se mueve, por eso es que hay tanto rato pegándole a la luz ultravioleta que el serpentín va a estar perfecto. Pero ¿qué sucede en los ductos? Cuando queremos hacer desinfección, no tengo el tiempo tan amplio como el de proyección sobre un serpentín. Tengo que eliminarla al vuelo. Eliminar al vuelo significa que si yo no tengo el tiempo para que la partícula se irradie, entonces tengo que tener la intensidad para que la partícula se irradie. Como mi tiempo es corto, tengo que aumentar la intensidad y eso ya lo vamos a ver. Cuando quiero hacer desinfección de una partícula al vuelo, tengo que aumentar la intensidad de 1000 a 10.000 microwatts por centímetro cuadrado. En cambio, en el otro tengo de 50 a 100 microwatts sobre centímetro cuadrado. Tenemos una forma también, una estrategia diferente de usar la luz ultravioleta y es por encima de las personas. Como esto causa ceguera, entonces debe hacerse con unas viseras especiales, con unos deflectores que no permitan que esa luz ultravioleta le llegue a las personas. Esto también está anotado en el ASRAE. Como les hablaba del tratamiento en ductos o al vuelo, lo que tenemos que aumentar es la intensidad de luz. Como pueden ver acá, cierta cantidad de luces proyectadas a lo largo del ducto para que podamos inactivar la partícula. Esto está claro, esto está anotado, es parte del ASRAE, en el 185.1 pueden encontrar más información al respecto. Y aquí hay un ejemplo de una forma en que, digamos, matemáticamente expresamos cuánto se necesita. La dosis es particular del microbio. La dosis, por ejemplo, para la influenza es de alrededor de 800 microwatts
Segundo, y aquí metemos el factor tiempo sobre centímetro cuadrado. Y el coronavirus se estima que va a andar alrededor de 270 porque su familia anda entre 250 y 260. Entonces, es muy esperado que esté por debajo de 270 microwatts segundos sobre centímetro cuadrado. Claro que hay otros virus y bacterias de 3.000 y hasta 7.000 microwatts segundos sobre centímetro cuadrado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de irradiar suficiente intensidad por un tiempo. ¿Qué pasa si el tiempo es corto? Tengo que aumentar la intensidad y por eso la imagen que vimos anteriormente. ¿Qué pasa si hacemos más grande el ducto? Ven un ducto de 12 por 12 y lo metemos en uno más grande, de 24 por 24. Estamos bajando la velocidad. Al bajar la velocidad, entonces tengo mayor tiempo para irradiarlo, entonces ya no ocupo tanta lámpara. Cualquiera de las dos estrategias funciona siempre y cuando alcancemos la dosis. Existen varias formas de instalación, como pueden ver aquí. Algunas son con el balastro externo, la que ya vimos sobre las personas y las que van dentro de las manejadoras. Existen unidades con el balastro remoto, se pone el balastro afuera y las lámparas adentro. Existen unidades súper pequeñas para mini splits y fan coils. Tengamos presente las desventajas de la luz ultravioleta. Ustedes recuerdan que la luz ultravioleta afecta a ciertos materiales, plásticos, aislamientos. Ese aislamiento negro con el que forramos tuberías, los protegemos cuando está la luz del sol, lo protegemos, ¿verdad? Lo pintamos, le ponemos manta o le ponemos una camisa para que no se afecte con la luz ultravioleta del sol. Pues aquí les estamos poniendo luz ultravioleta y hay unidades manejadoras que tienen dentro de la manejadora tienen el aislamiento. Y si tengo el aislamiento dentro de la manejadora y le pongo una lámpara, pues estoy rompiendo mi aislamiento. Y si lo rompo, la manejadora empieza a condensar. Y cuando tenemos mini splits y fan coils, resulta que los mini splits son plásticos. Entonces le estoy poniendo la luz ultravioleta y voy a quemar el plástico. Lo voy a dañar, lo voy a secar. Entonces, la solución puede terminar peor que el problema. Como les decía, hay algunos sistemas que ya vienen el balastro, el cable, la lámpara. Bien, bueno, uno de los proveedores nuestros es UV Resource y existen diferentes voltajes, la vida útil 2 años en promedio y recuerden usar siempre, cuando se pone esto hay que usar stickers, calcomanías, switches en la puerta que apaguen la lámpara cuando abro para entrar a la manejadora o para ver cualquier tipo de prevención, sensores de movimiento, porque podemos causarle un daño a la persona que está haciendo el servicio. Y finalmente, los métodos químicos es un método, es algo que particularmente es hacia donde se están inclinando hoy por hoy las soluciones. La oxidación por combustión catalítica, ese es uno de los métodos que existen, lo tengo que mencionar, pero realmente no es práctico para efectos nuestros. Yo tengo un cuarto donde la persona ha estado ahí, contamino el cuarto, saco a la persona, meto un gas, cierro la puerta y dejo que el gas haga lo suyo y que mate todas las bacterias. Y aclaré que saco a la persona porque el gas que meto puede matar a la persona. Entonces, pero tengo que mencionarlo porque es un método químico, como les dije, el alcohol, lavándose las manos, y como dije, el jabón. Y como han dicho algunas personas, algunos métodos aerosoles para inyectárselos. Comentario jocoso. Realmente aquí lo que importa es químicamente tratar el virus o bacteria, en este caso aéreo. La fotocatálisis es un método que también se está usando hoy en día. Lo que hace es que tiene una luz ultravioleta primero. Luz ultravioleta se proyecta sobre dióxido de titanio y esto
va a generar un peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno se comporta como iones y va a ir a atacar al ambiente. Es importante tener en cuenta que es un químico que estamos liberando al ambiente y que tiene límites, al igual que el ozono, límites máximos permitidos por el ASRAE, por el OSHA principalmente, es el que más menciona esto. Ustedes ya saben que el ozono tiene sus limitantes. Finalmente, la ionización, por ejemplo, el método de plasma. Recuerden que en plasma es el cuarto estado de la materia. Cuando yo estudié, realmente eran solo 3 estados de la materia. Después apareció el cuarto. Es la presencia del químico como tal, o de la partícula original, el hidrógeno, el oxígeno, pero cargado como un ion, cargado positiva o negativamente. Sigue siendo oxígeno, sigue siendo hidrógeno, pero cargado con un protón, con un electrón que le va a dar la carga positiva o negativa. Eso es el plasma. La ionización, pues lo que utiliza son iones que se liberan al ambiente y, como se muestra en esta imagen, al liberarse al ambiente están inestables. Ellos van a buscar estabilizarse con lo que puedan. Entiéndase, con cualquier artículo, partícula que yo pueda robarle alguna carga eléctrica para estabilizarme. Entonces, ¿qué pasa? Estos hidrógenos, estos oxígenos cargados positivo y negativamente, salen al ambiente y van a ir a caer al polvo, a los microbios, y van a ir a romper esa capa de grasa que les comentaba hace un rato. Esa capa de grasa lo que va a hacer es romper, estos iones van a romper esa capa de grasa y desestabilizar la partícula. Lo que podríamos decir se transforma en algo que ya va a ser o sin vida o que no contamine, que no nos enferme. Literalmente podríamos decir, se muere la partícula porque deja de existir su capa protectora, se rompe. Los iones de oxígeno, realmente los iones en general, tienen varios beneficios. Primero, no solo reaccionan con los virus, reaccionan también con los gases olorosos, con los gases contaminantes, y los va a neutralizar. ¿Pero cómo los neutraliza? Bueno, simplemente se le empiezan a pegar oxígenos, se le empiezan a pegar hidrógenos, ¿y qué es lo que pasa? Desnaturaliza su químico. Si tengo CO2 y se le empiezan a pegar iones, dejó de ser CO2 y se convirtió en otra cosa. Es CO2, los olores, que también son en alguna medida químicos, también van a ser modificados por la presencia de iones que se le pegan y que cambian su naturaleza, y por ende se tienden a balancear con el ambiente, con la naturaleza. ¿Dónde se puede usar? Básicamente en cualquier lugar, porque los iones es una especie, además las montañas, que uno va a la montaña y dice, uy, el aire de la montaña huele diferente. Pues los iones en las montañas se crean al rozar el aire con las hojas de los árboles. Entonces, en cualquier lugar va a calzar bien, siempre y cuando sea en el interior, ¿verdad? En el caso del plasma, en el interior de los recintos es donde va a causar mejores resultados. Vamos a atacar con eso humo, partículas, gases de combustión, partículas de materiales de construcción, enfermedades humanas, biológicos, químicos, olores. Se utilizan montones a nivel de hotelería porque ayuda a que no se generen hongos. Partículas como el polen, las alfombras, se alarga la vida útil cuando hay presencia de iones porque las alfombras son un colector
de polvo, pero también de humedad. En el caso de las partículas, lo que pasa es que cargo, digamos, la partícula, no voy a cambiar su química, es una partícula, es un pedazo de polvo, es un polvito de cemento que va por ahí, pero si yo le pongo iones, ella se va a cargar positiva o negativamente y se va a juntar con otra partícula y luego con otra y luego con otra y luego con otra hasta que la partícula se haga tan grande que cae por su propio peso o puede ser atrapada por los filtros. Entonces, los iones nos van a ayudar a limpiar la cantidad de partículas en el ambiente. Y como les decía, en el caso de los virus, pues vamos a romper su pared protectora. En los gases, como le comentábamos igual, vamos a cambiar su composición química, al igual que los VOCs, los compuestos volátiles, orgánicos volátiles. Aquí hay un ejemplo donde, vamos a ver, si le damos play por acá. Aquí hay un ejemplo donde vamos a producir humo. El humo, bueno, lo producimos con un cigarro. Usted sabe que el cigarro es partículas de papel quemado, partículas muy pequeñas de papel quemado, y ese humo lo vamos a soltar en un volumen de control. Como pueden ver, en el centro hay un equipo que es de plasma, es un generador de iones que está en la parte de abajo. Ese plasma va a generar esas partículas y va a hacer que las partículas se empiecen a pegar entre ellas y dejen de ser tan volátiles para estar en el ambiente. Y las va a empezar a pegar, a pegar, a pegar y hacer que por su propio peso ellas caigan. De hecho, voy a adelantarlo porque dura como 2 minutos y medio, creo que es por ahí. Y ven como el aire se va limpiando. Y si yo pudiera pasar el dedo en la parte de abajo de la caja, veríamos cómo las partículas están sedimentadas en el fondo de esa caja. Este ejemplo se hizo más o menos en minuto 30, se logró limpiar toda la caja de esa contaminación, cuando normalmente tomaría de 8 a 10 minutos. Entonces, con esto estoy aumentando mi velocidad de limpieza del espacio. Hay otro ejemplo que me gusta también, me gusta también mostrarlo, sobre todo a la gente de hotelería, y terminamos vendiéndole a la gente de una productora de pan. Ellos pusieron un plasma en un espacio controlado, un generador de plasma, con 2 pedazos de pan, y los pusieron en presencia de esporas de moho. Al cabo de una semana, el que no tenía plasma empezó a generar una mancha y pueden ver cómo se les está pegando, se está creciendo el moho en el pan, mientras que el que no tiene plasma, el que tiene plasma no le pasó nada. Esto, para los hoteleros, esto es una prueba de que podrían alargar su vida útil a lo largo de las cortinas, de las alfombras, porque ustedes saben que los hoteleros tienen a veces periodos de un 40% de ocupación, y un 40% de ocupación significa que tengo muchas habitaciones que no les enciendo el aire acondicionado, o lo enciendo pero realmente no controlo la humedad, y eso es un problema. Entonces, esto es una solución muy interesante que nos demuestra su efectividad contra virus, bacterias, hongos, microorganismos, pero también no solo específicamente para la parte que tenemos respiratoria. Finalmente, un poco de gráficas donde podemos ver el decaimiento normal contra el decaimiento con plasma de partículas, las esporas, decaimiento normal contra plasma, y en la presencia de compuestos volátiles orgánicos y formaldehídos,
donde el decaimiento normal es la zona gris y con plasma decaen de esa forma. Aquí hay algunos ejemplos de cómo algunos modelos de plasma logran efectividades de 86, 99, 99% contra virus y bacterias. Inclusive hay modelos que estos son hechos por laboratorios independientes, ¿verdad? No son por la misma fábrica. Y hay modelos que mientras del decaimiento normal en el aire en una hora es del 50%, con el modelo 1050 se controla entre 10 y 20 minutos. Finalmente, pueden encontrar en la página, en la página de plasma-air.com, un estudio que demostró que el modelo más económico que tiene la gente de Plasma Air logra combatir un 99% de la presencia de partículas del COVID-19 en específico. Bueno, es un sustituto del COVID-19. Realmente es como un sustituto del COVID-19 que tiene las mismas características y que también logra controlar un 80% en superficies. Esto nos permitió posicionar el plasma como probablemente entre todas, si hubiera que escoger, es una de las mejores soluciones o la mejor solución para combatir de una forma económica y práctica el efecto del COVID-19 y tener otras ventajas adicionales. Esta es una parte comparativa con filtros, pero realmente el mensaje anterior era el importante. ¿Cómo funciona? Digamos, las partículas, esto que pueden ver son como unas antenitas que lo que generan son esos iones, se colocan típicamente a la entrada o a la salida del aire de las manejadoras, y esta unidad, que es justamente la pequeñita que le mencionamos, que tiene 10 centímetros, menos de 10 centímetros entre agujero y agujero, puede tratar hasta 2400 FM generando iones. Esto se utiliza en mini splits. Ahora yo creo que tengo unas imágenes que les puedo compartir. Hay otras unidades que van en ductos. Se perfora el ducto, se pone el equipo y esta puede llegar hasta 6000 CFM. Hay otras unidades que son standalone, no ocupan aire acondicionado ni ductería, se ponen y ellos liberan los iones al ambiente. Hay pequeñas para espacios de hasta 18 metros cuadrados, con alturas normales de menos de 2 metros 60 de altura a nivel de cielo, y hay otras unidades de hasta 83 metros cuadrados de área de cobertura. El Noveros 1050 es el que le mencionaba. Este tiene varias tecnologías, tiene filtro y tiene plasma. Esta nos permite niveles de filtración más altos por su flujo y nos podría llegar a cubrir perfectamente hasta 185 metros cuadrados. Esta es una unidad parecida a la 600, solo que tiene conexión a informante o informativa para indicar si está operando o no. Hay unidades tipo barra para mayor capacidad en manejadoras de hasta 20,000 CFM. Unidades que se colocan específicamente dentro del ducto. Y estas también en las manejadoras, etcétera. Tenemos unas unidades que son los Scrubber, que son como un cassette y adentro tienen las tres tecnologías: filtro, luz ultravioleta y plasma, pero solo se hacen para 300 FM. Realmente son como para cuartos de recuperación. También tenemos unas unidades grandes que se utilizan en cines, en espacios grandes, que son de 1900 FM, que ya vienen con filtros EPA, con luz ultravioleta, y nosotros le adaptamos el plasma porque tenemos la autorización de la fábrica para instalársele el plasma, con cobertura fácilmente de 200 metros cuadrados. Como pueden ver, aquí hay unos ejemplos donde se aplican en cines, se le pueden cambiar los plenos de descarga. Tienen silenciadores que nos permiten bajar el nivel de ruido de la unidad. Son realmente prácticos. Bien, las conclusiones que quiero compartirles ahorita es, bueno, la renovación de aire definitivamente es un pedestal, es importante, hay que tomarla en cuenta, pero recuerden que
Calidad de aire implica un consumo eléctrico extra. Un consumo eléctrico que si no lo tenía planeado, nos va a afectar. Es una unidad que va a pasar aire externo y lo va a meter a las condiciones internas y toda una infraestructura. Pero es algo que no deja de ser una de las soluciones. Los sistemas de filtración como método físico funcionan, por eso los tenemos en los lugares como hospitales y clínicas, pero recordemos que no los podemos adaptar fácilmente a lo que tenemos nosotros en sistemas actualmente instalados. Habría que meter un booster, un ventilador que le ayude a vencer esa caída. La luz ultravioleta, al igual que los anteriores, son métodos pasivos que tenemos que ir y traer la partícula y pasarla por la luz ultravioleta o por el filtro. Tenemos vida útil, hay que tener cuidado con los materiales y el consumo eléctrico es muy importante. El consumo eléctrico en la luz ultravioleta es importante porque para lograr la intensidad que se ocupa, pues hay que poner bastantes lámparas y eso no deja de ser una solución, pero ustedes que son profesionales, que están en la rama, deben que tener presente que la luz ultravioleta va a afectar. Y los métodos oxidantes como el plasma, bueno, felizmente tienen muchas ventajas sobre los otros. No es pasivo, es activo, ataca en el espacio, bueno, hay unos que no contaminan o contaminan menos que otros, el plasma no contamina. Sí hay que tener cuidado, como lo mencioné, los otros métodos, hay otros métodos que también son oxidantes que podrían causar daño. En el caso del plasma, pues toma aire del mismo ambiente y lo libera a nivel de iones. Tiene una vida útil de 12 a 15 años. No tiene lámparas ultravioleta. Donde haya lámparas ultravioleta, ustedes tienen que estar cambiando las lámparas a cada cierto tiempo. En el caso del plasma, no hay que cambiarlo. Vida útil de más de 12 años. Entonces se convierte definitivamente en una solución muy eficaz y después de todo económica. Recomendaciones: la calidad de los productos es importante, pidan sellos de calidad que tengan FDA, que tengan OSHA, que tengan UL, que tengan resultados conocidos sobre la efectividad contra el COVID-19, que es lo que en estos momentos nos aqueja, porque lo demás son solo promesas. Si no tienen resultados de estudios reales por laboratorios independientes, importante, porque yo puedo mandar a hacer mis estudios a mi conveniencia, no, laboratorios independientes, ojalá para otras personas que le compartan los resultados. El mantenimiento, tener presente el mantenimiento. En el caso del plasma es nada más quitar el polvo, eso es bien sencillo. Y por favor háganse asesorar con profesionales de experiencia. Esto cumple para cualquier tema, profesionales de experiencia, que no les pase como la gente que le puso luz ultravioleta a unidades de plasma que terminaron dañando las unidades. Y bien, básicamente eso sería. Estamos y entramos al periodo de consultas. Ingeniero, le agradezco bastante. Sería interesante las preguntas que lo pueda absolver. Ahí está en los mensajes que están alcanzando. Vero. ¿Me escuché, ingeniero? Sí, perdón, estoy viendo aquí el chat. Correcto, ahora sí. Perfecto, para que directamente los pueda escoger. Sí, dicen... Vamos a ver si dice, según la RM 448-2020 MINSA, nos indica que tenemos que hacer ventilación constante y esa ventilación debe estar sujeta a alguna normativa nacional o internacional. Por ejemplo, la 030 nos indica para oficinas de 4 a 8 ventilaciones por hora. ¿Cuánto debe durar ese tiempo de ventilación? Esto nos indica, ok.
Nada más, el MINSA me refiero que es el Ministerio de Salud, ¿verdad? De Perú. Así es, así es. Bien, gracias, gracias. El tiempo, cuando nos dicen a nosotros de una ventilación de 4 a 8 ventilaciones por hora, quiere decir que voy a agarrar el volumen completo y lo voy a cambiar 4 veces u 8 veces en una hora. Entonces, el tiempo, la pregunta nos habla específicamente del tiempo. Bueno, el tiempo sería, ese cambio tenemos que hacerlo en función de esos 60 minutos, ¿verdad? Entonces, pero esto hay que manejarlo con cuidado porque no es lo mismo un volumen donde solo voy a tener una persona. Recuerden que detrás de toda esta información hay ingenieros, ustedes. Entonces, si yo voy a hacer un cambio de 8 cambios por hora, pero solo tengo una persona trabajando ahí, estamos desperdiciando energía y condiciones, porque si yo renuevo el aire, recuerden que también estoy botando energía al ambiente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Inclusive esto es un tema algo polémico porque ARRAE al final lo que menciona es una cierta cantidad de cuadros para mantener una contaminación en específico, por debajo de ciertos límites. Si aplicamos filtración, si aplicamos otros métodos como el plasma, uno podría reducir esa tasa de renovación de aire, pero es algo con lo que hay que manejarlo con mucho cuidado porque contraviene inclusive el mismo ARRA. El ARRA dice que debemos manejar estas tasas o inclusive mayores. No habla de modificar hacia abajo esas tasas. Entonces, si nos vamos a ir a la parte regulatoria, pues tendríamos que usar como mínimo el ARRA, pero sí hay muchísimos casos probados donde se ha reducido la cantidad de aire de renovación con métodos de tratamiento de aire que garantizan inclusive menor contaminación que utilizando solamente las tasas que nos indican el ARRA. En cualquier momento podemos, ahí les dejo ahora mi contacto, si a alguien le interesa podemos ampliar ese tema vía correo para no alargar acá. Las luces LED UVC son buenas. Cualquier cosa que produzca UVC es buena. Si son LED o si son las otras lámparas. Porque lo que nos interesa es la radiación que va a generar. Si ustedes encuentran otro método que produzca UVC, es buena. Que tenga implicaciones secundarias, afecta. Eso se mide en, lo que pasa es que no tienen la misma intensidad, o revisen, porque puede que la tecnología haya cambiado, tienen que revisar, recuérdense, los microwatts por centímetro cuadrado, que es lo que importa que funcione, porque si no tengo que poner un montón de luces LED. Entonces, al final, funcionan. Si generan UVC, van a funcionar. Que generen la intensidad, eso depende de cada fabricante. Y el consumo eléctrico, pónganle en rojo, enmárquenlo, porque para conseguir la cantidad de radiación que se ocupa para atacar el virus o la bacteria al vuelo es muy alta. Entonces no estoy hablando de una lucecita, estoy hablando de muchas lucecitas para generar esa radiación. En una oficina, vamos a ver por acá, perdón. En una oficina múltiple típica, en caso extremo, un call center, ¿qué solución sería el más adecuado? Les voy a contar algo. En estos momentos no estoy autorizado para dar el nombre, pero hay un call center muy grande en toda Latinoamérica que tiene muchos países que están utilizando todo el plasma. Ya se pasaron todos al plasma. Cuando hicieron la evaluación de lo que podía ser la fotocatálisis y el costo que implicaba estar renovando, el cambio de todas estas, de la lámpara de luz ultravioleta y por vida útil, no les dio, o sea, inmediatamente pasaron, y estamos hablando de que la cifra para todos los edificios se mide en millones de dólares.
porque son muchos edificios en muchos países de Latinoamérica. Se pasaron y el resultado viene tomado de otros call centers que tienen en India y que tienen en Asia y de Europa también. Entonces, sí, definitivamente a la pregunta, sin duda alguna, yo me iría, para cualquier aplicación, yo me iría por el plasma por encima del fotocatálisis, mi perspectiva. Y ojo que también vendemos nosotros fotocatálisis. Lo que pasa es que cuando uno suma características, tiende a inclinarse favorablemente a eso. Vamos a ver. Ahí piden una parte de que por favor llenen la encuesta al final. La velocidad máxima de flujo para luz ultravioleta. Muy buena pregunta, ingeniero Díaz. Muy buena pregunta. Existen leyes de dedo que nos dicen cuál es la velocidad estándar para tener la luz ultravioleta en una operación para matar, inactivar partículas al vuelo. Ok, puede ser mucho más rápida que el estándar, pero necesito más luz y durante más tiempo. Hay un estándar que dice que un máximo, los fabricantes hablan de un máximo de 500 pies por minuto, la velocidad del aire en el ducto máximo. Y ustedes saben que normalmente diseñamos entre 600, 1000 y hasta 1200 en los ductos principales. Y 600 lo dejamos solamente para los ductos secundarios. Pero sí, la luz ultravioleta trabaja bien con una intensidad aproximada de 20 watts, de 20 a 30 watts por cada pie cuadrado de área de ducto seccional. Entonces, si yo agarro un ducto que tiene 4 pies, digamos 2 por 2 pies, estamos hablando que yo voy a tener que poner 4 lámparas de 20 a 30 watts cada lámpara y bajar la velocidad del ducto a 500 pies por minuto. Eso implica que son 4 lámparas de 25 watts, para ponerlo, son 100 watts de consumo eléctrico, que era lo que yo les decía, 100 watts de consumo eléctrico para un ducto de 24 por 24 pulgadas, donde normalmente pasaríamos, si fuera principal, ese ducto pasaría más de 2200 CFM, pero como es un ducto a 500 pies por minuto, no podemos pasar más de 1600. Entonces, estamos hablando de que son 4 lámparas por 1600, mejor le pongo el plasma chiquitito que me da 2400 y trato el mismo aire. 4 lámparas me salen casi que diría que el doble de lo que podría costar en precio una unidad de plasma. Entonces, todas esas ventajas hacen que el plasma tome cierta ventaja sobre la luz ultravioleta. ¿Cómo sabemos que la luz ultravioleta, plasma o fotocatálisis ya perdió su capacidad germicida? Es también muy buena pregunta. Lo que pues, normalmente las luces, vean, eso es toda una historia. Existe la luz ultravioleta que te la venden en alta y baja capacidad. Entonces, primero hay que saber qué tipo de lámpara tengo. Hay curvas, los fabricantes le venden a uno le dan la información técnica, una curva donde se mide por horas de uso. De acuerdo a la cantidad de horas de uso, él pierde la eficiencia y al principio es súper vertiginosa la caída. Digamos que si habláramos de 24 horas de uso, el 60% de su capacidad se pierde en el primer año. Por eso es que se habla de 1 año y medio, entre 1 y 2 años, porque un 60% de la capacidad de radiación se pierde solo en el primer año. Entonces, es mejor, específicamente pídanse la curva de vida útil de cada fabricante, porque varía mucho. Le estoy hablando de uno que conozco, pero ustedes pueden, cuando hagan la evaluación, le piden, por favor, denme la curva de vida útil en función de las horas o en función de los días, 24 horas, para cada elemento. Perdón, en el caso de fotocatálisis es igual, es luz ultravioleta. Cuando yo se las venda, les voy a decir que dura de 3 a 4 años, pero cuando ya se las vendí, acuérdense que hay que cambiarla cada año. Así, eso pasa con los vendedores. Es una realidad. En el caso del plasma, venden unos accesorios que miden la generación de iones. De hecho, la misma gente de Plasma Air, Plasma-Air,
las tienen. Entonces usted mide su capacidad de ionización. Y muchas veces he encontrado que se limpia, se sacuden las escobillas y otra vez vuelve a generar. Es porque ellos necesitan estar libres de, digamos, de polvo, pero normalmente las piezas se cambian según fabricantes, nos dicen que las piezas se cambian más por un asunto de vida útil de los materiales, pero no tienen un desgaste, simplemente generan una especie de campo magnético, entendámoslo así, que van a generar ese plasma. Vamos a ver una idea de los costos de los 3 métodos. Vean, eso depende mucho del origen del producto. Hay métodos muy más costosos que otros, si se fabrican en Europa o en Estados Unidos. Yo diría que si nos ponemos a hablar si realmente nos ponemos a hablar específicamente del objetivo de desinfección, ya pusimos un ejemplo donde 4 lámparas ocuparía el luz ultravioleta para un sistema, y la relación anda de 2:1 si pongo 4 lámparas versus un ionizador de plasma. Y con respecto a la fotocatálisis, yo creo que la fotocatálisis debería de andar, no sé, un 10%, tal vez un poquito más económica. Creería yo que debe andar un poquito más económica que el plasma, pero solo el reemplazo que van a tener que hacer de la lámpara en corto tiempo ya implicó la diferencia de costo. Y que conste, no estoy muy seguro de esa parte del precio inicial. Los precios han variado mucho, están variando mucho. Vamos a ver. Dice, se refirió el edificio enfermo. Ok. Se refirió a un término del edificio enfermo. No sé si lo mencioné, creo que sí, o por lo menos la presentación lo menciona. Recuerden que el edificio enfermo es una serie de condiciones que tiene el edificio, se llama el síndrome del edificio enfermo. El síndrome del edificio enfermo es un montón de condiciones que hace que la persona que está adentro no se sienta con salud. Esto significa que el edificio puede tener un aire acondicionado con mucha presencia de moho, hongos, partículas biológicas. O sencillamente tiene muchos olores, las pinturas, los materiales con los que lo construyeron generan VOCs. Cuando le pega el sol a un plástico genera olor y eso incomoda a la persona que está ahí. Estamos hablando de que limpian el piso con algún disolvente o con algo que afecta a las personas. Entonces la gente empieza con alergias, empieza con estornudos. El aire acondicionado le cierra la respiración. La persona se agita. La persona no tiene la oxigenación que requiere para estar activa. Y cuando la persona sale del edificio, se siente bien. Eso se llama alergia al trabajo. Pero no, realmente es el síndrome del edificio enfermo. Eso es muy normal, sucede sobre todo en edificios después que se remodelan. Es muy normal en edificios antiguos donde se dio una remodelación. El plasma permite atacar al síndrome del edificio enfermo porque si vean todo lo que les mencioné, olores, VOCs, químicos, virus y bacterias, son justamente las características que mencionamos hace un rato que podíamos atacar con la ionización. Entonces sí, está relacionado el síndrome del edificio enfermo, no solo con el COVID, sino con todas las condiciones. Y cuando, gracias a Dios, pasemos esta página del COVID, pues tenemos que pensar en la calidad de aire. Estamos ante un nuevo normal, una nueva realidad. Ya ahora vamos a tener que ponerle una 6ª estrella a los hoteles. La 6ª estrella va a ser, y aquí tenemos calidad de aire. Aquí controlamos la calidad de aire. Vamos a ver por acá otra pregunta. ¿Cómo sé si la calidad de aire es... Uy, qué pregunta. Bueno, ¿cómo sé si la calidad de aire dentro de mi oficina es buena o tiene cierta cantidad de gérmenes o bacterias? Vean,
Existen unos medidores de calidad de aire. De hecho, nosotros tenemos unos medidores que son una pantalla inclusive donde miden gases, miden todo. Pero la parte biológica, hay un fabricante que hacen unos medidores, pero no es instantáneo. Hay que esperarse cierta cantidad de tiempo y él empieza a medir la contaminación, y cuando la midió probablemente ya no está la contaminación. Existió en algún momento, pero como se tiene que hacer en una base que permita que se procree los microorganismos biológicamente hablando, entonces puede que la contaminación ya haya pasado y se generó en el elemento. Entonces, esa no es tan práctico. La verdad es que biológicamente la única forma de saberlo es haciendo muestras en el ambiente, ir y se mide en el momento. Sin embargo, existen como los que yo les decía, que eso sí miden polvo, miden partículas, miden compuestos volátiles orgánicos, miden CO2, y estos casi siempre van relacionados de presencias biológicas, casi siempre van relacionados. Entonces, esos medidores sí los tenemos a la disposición. Pues ustedes, la persona que los habrá invitado, perfectamente les puede hacer llegar la información nuestra. Sí, esta ya la respondí. Es mejor un ionizador que un ozonizador. El problema son los límites, ¿verdad? El ionizador, estamos sin problema de contaminación. Los ionizadores, ojo, ionizadores que tengan sello UL de que no generan ozono, ¿verdad? Vean que al ozono, la gente, cuando van a pasarle ozono a un edificio, lo primero que hacen es sacar a la gente, particularmente, y hay mucha gente hablando de ese tema. Inclusive entre la gente que hace la fotocatálisis, hay gente que dice, mi fotocatálisis es mejor porque no produce ozono. Entre fotocatálisis y ozono también hay sus... Pero recuerden que el ozono al final es un químico también, es O3. En el caso de los aviones comerciales internacionales, el método de purificador... ok. Viera que en el caso de los aviones es muy interesante. Ellos tienen la mejor condición de aire puro porque lo toman de afuera. El aire de afuera es aire muy frío, a gran altura, y tras de eso lo hacen pasar por filtros EPA. Ellos realmente lo que hacen es prácticamente abren un damper y dejan que el aire entre. Entonces, existe también método de recirculación, pero la verdad es que en los aviones la gente cree que por estar encerrado estoy enfermándome. Existe una recirculación natural dentro del avión, pero la verdad los aviones es una condición de aire muy limpia. Un cliente me pedía un equipo para aire acondicionado de pared, luz ultravioleta, y me ofrecieron un fabricante de tiras LED que descarga ok, creo que eso ya lo respondí. Va a funcionar, pero tengan cuidado. Lo que estamos haciendo es posiblemente afectando el equipo. Aún más, ahorita les muestro el ejemplo del plasma en unidades de pared alta. En equipos de FANCO de capacidades comerciales Agualada instalados en ambiente de cielo falso, se tendría que fabricar una caja portafiltro para adecuar lámparas UV. Esto generaría una caída de presión, por lo cual reduciría el rendimiento de los equipos y sería la opción. Ok, la pregunta que nos hace Carlos es justamente el uso de filtros o luz ultravioleta. Sí, hay que modificar que la luz ultravioleta no le va a generar mayor pérdida, eso no. Los filtros sí le van a generar una pérdida, pero hay que modificar, hay que hacer un cambio. Ya vieron, aumentar el tamaño del ducto para hacer que la luz ultravioleta pase, ¿verdad? Tengan presente eso. Si me ponen a escoger entre esos dos, yo preferiría la luz ultravioleta. Entre filtros y luz ultravioleta, prefiero luz ultravioleta. Entre luz ultravioleta y cualquier otra cosa, prefiero el plasma porque no tengo que modificar nada. Lo pongo
en el equipo de aire acondicionado y ataco el virus y la bacteria en el cuarto. No tengo que ir a traer el virus y pasarlo por los ductos, sino que lo ataco en el espacio. ¿Es suficiente colocar la tecnología de plasma en el sistema de aire acondicionado o debo combinarlo con otros métodos de filtrado? Recuerden que hablamos de que la mesa es... O sea, si a mí me pusieran a escoger, yo quiero una oficina que tenga filtro, plasma, ionizador, filtro, plasma, renovación y ¿cómo es que se llama? El luz ultravioleta. Quiero todo, porque al final es mi vida la que está aquí adentro. Yo quisiera que tuviera todo, pero la verdad no es práctico, es muy costoso y entre más patas tenga esa mesa, más estable. Por eso hay equipos que les combinan cosas, luz ultravioleta con plasma, luz ultravioleta con filtros, filtros con plasma y algunos ponen más todavía. Fotocatálisis oxidativo, ¿hay estudios con su eficiencia contra el SARS-CoV-2? Ok, yo no tengo ninguno. El otro día me pareció que alguien no sé si de Colombia estaba o iba a mandar a hacer estudios, pero no sé si ya los hicieron. Realmente es una tecnología que existe, pero hay otros ganando terreno, ¿verdad? Entonces no sé qué tanto le invertirán a eso. ¿Cuál sería el periodo de mantenimiento? Vamos a ver, dice, ¿cuál sería el periodo de mantenimiento al cual se dará durante el primer o hasta el segundo de los años? Debe tener accesorios de repuesto a considerar. Bueno, para cada uno es un caso diferente. Para el filtro, definitivamente hay que estar reemplazando cuando el filtro se ensucia. En el caso de la luz ultravioleta, la lámpara. En el caso de la fotocatálisis, tienen que verlo con cada fabricante, es diferente porque los métodos que se utiliza para generar la fotocatálisis son diferentes, entonces, pero normalmente todos se hacen con luz ultravioleta y eso de 1 a 2 años ya tiene que estar cambiando las lámparas. No creo que el cuerpo, pero mejor preguntarle al fabricante. Sí, el PVC puede ser perjudicial para las tuberías PVC y material... no, el galvanizado no. Al galvanizado creo que no le afecta. Al PVC sí, a los plásticos sí, al aislamiento sí le afecta el UV. Pregúntele al fabricante, lo que pasa es que los fabricantes no mencionan eso porque no les conviene, pero pregúntele al fabricante, hay quienes dicen que ellos garantizan que que tienen el UV no le afecta, pero es que depende del plástico o depende del material, no depende de la luz, depende del material el si le afecta o no, pero eso es algo delicado. La verdad es que si la manejadora es toda de metal y quiere poner luz ultravioleta, pónganlo. Si hay algo plástico, píntenlo, fórrenlo para protegerlo. Si tiene aislamiento de cañuela, no pongan luz ultravioleta. Si tiene el aislamiento de ese hule negro, no pongan luz ultravioleta porque lo van a dañar. ¿Qué recomienda para las oficinas que cuentan con split? Bueno, si tienen espacio para meter en ductos, la luz ultravioleta, pero tienen que hacer la parte acometida, como les digo. Les voy a mostrar ahorita, me faltan 2 preguntas y les muestro eso. En los ascensores, hay una muy buena pregunta. Los ascensores que tienen aire acondicionado recirculan, ¿sí? Ahí es bueno poner algún método que nos permita limpiar en los ascensores. Hay ascensores que lo que hacen es que suben y bajan y lo que tienen es rejillas, entonces el espacio el cubo tiene aire acondicionado, el cubo de ascensor. Entonces, es tan grande el espacio que realmente, y hay cierta renovación que realmente no es necesario ponerle el sistema, dependiendo del tipo de ascensor. Los iones de plasma no afectan las computadoras de las oficinas. Buena pregunta. De hecho, se ponen perfectamente en call centers
y en data centers. No hay ningún problema con eso. Vamos a ver, en mi oficina tengo unidad de fan coil, ya les voy a mostrar cómo se coloca el plasma en la fan coil. Definitivamente es la versión más económica. Ustedes no pueden meter luz ultravioleta en las fan coil chiquititas, digamos, en las de pared alta, y esa no cabe luz ultravioleta, a menos que tenga un área de proyección muy pequeña. Ya les voy a mostrar aquí. Y los iones con cloro pueden ser efectivos. Puedo obtenerlo en una solución de sal. O Armando, no tengo respuesta a ese tema, francamente. Iones de cloro pueden ser efectivos. No, nunca he trabajado más, no conozco eso que me menciona. Si pudiera mandarme información y averiguo, le prometo que le hago comentarios al respecto, pero no lo conozco. Nada más quería ya para compartir, porque sé que estamos ajustados con el tiempo. Permítame un segundito para... ok, un segundo para compartirles una pantalla donde tengo unas imágenes. Acá. Ok. Y... permítanme para ver acá. Que se me hizo la barra. Aquí voy. Ya lo encontré. Ajá. Y aquí está compartir la pantalla. Perdón, ya, me comió la tecnología. Ajá. ¿Me confirman entonces? Sí, ya pueden ver la imagen. Sí se ve. Ok, esta es una unidad de pared alta. Esta es una unidad de plasma air que está pegada en el serpentín, está cerca del serpentín, no se aprecian, pero ahí están las dos antenitas. Y esa unidad quedó puesta en una unidad de pared alta. Esta es una unidad cassette vista desde abajo. Se pone la unidad de plasma y genera los iones que son tomados. Aquí está el abanico. Vamos a ver, yo creo que aquí se ve mejor. ¿Ven la unidad de plasma está acá? Esta es una unidad de cassette. Las antenitas quedan expuestas al flujo de aire. El aire es tomado por el abanico y tirado hacia las ventilas. Aquí está nuevamente una mini split. Le decimos mini split a las unidades decorativas, donde se pone la entrada del aire. Esta es una unidad de cassette de una vía. Era la anterior, la de cassette de una vía. Aquí vemos nuevamente donde está puesta en la corriente de aire que succiona de la cassette. Esta es la LG que les decía, la unidad LG que les decía. Véanlo donde está en la entrada de aire y el aire va a salir por abajo. Esta es una forma también de instalación. Bueno, cuando tienen estos dispositivos, esas cajitas, se coloca la antena, pasa, estas son las antenitas, el aire pasa, es succionado y llevado hacia adentro del espacio. Esto se instala, bueno, aquí hay un Inductus, el modelo 7000 se instala en ductos, de que decíamos recortamos el ducto, se pone de parche y se alimenta. Estas unidades son muy delgadas, son unidades súper delgadas. Esto es un consultorio y a esa unidad le pusimos también, que lo pusimos en la descarga, fue donde mejor funcionó. Y antes de la ventila se pone el plasma, se puede hacer atornillado e inclusive hay gente que lo hace pegado con algún pegamento, prácticamente no pesa. Se fijan los cables y ahí están en la descarga. Realmente las instalaciones son muy sencillas. Nosotros tomamos
20 minutos más o menos. Cuando son este tipo de unidades, se toman más o menos 20 minutos. En unidades más grandes, sí, definitivamente puede implicar más tiempo. Y bueno, eso sería, ingeniero, y a todos, perdonen por extenderme algo más en la parte de preguntas, pero creo que vale la pena. No se preocupe, ingeniero. Bueno, sinceramente muy interesante, ingeniero, lo que hoy día ha expuesto, y la verdad que nos ha puesto al día en muchos ángulos del tema, del aire, ¿no? Ahora que estos temas es importante en estos momentos en plena pandemia y también post pandemia, ¿no? Sí. Hay mucho que hacer como ingenieros en ese sentido. Las recomendaciones, porque antes de ir al hospital hay que primero hacer la prevención, ¿no? Y mejorar la calidad de vida, y una de ellas es la calidad del aire. Así es. Ingeniero, sinceramente, las felicitaciones y las gracias, estimado ingeniero Ernesto Quiroz, por su brillante participación. Igualmente le expresamos nuestro agradecimiento también a los asistentes por habernos acompañado y esperemos haber cubierto sus expectativas en este tema, que es muy importante en estos momentos y post-COVID. Asimismo, les aclaramos a los amigos que el video será colgado en el Facebook del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, ¿no? También les queremos hacer extensiva la invitación para este martes 22 de septiembre al webinar Formación y Desempeño del Ingeniero Mecánico Fluidos como especialista en hidráulica e hidrología, para este martes 22. Por tanto, muchas gracias, estimado ingeniero, muchas gracias, estimados asistentes, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.